Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble lo que podemos conseguir y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Sagitario, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona piense y siente a través de estas cartas que son muy adivinatorias. Hay mensajes demasiado concretos, palabras, frases que puede que para ti sean muy importantes y algún día recordaréis lo que oísteis esta noche porque era lo que estaba pensando vuestra persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo, Sagitario, qué vas a hacer tú para estar en esta unión espiritual, divina, terrenal, porque yo sé que muchos ya sois almas y llamas gemelas. Se puede todo, Sagitario. Os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros. Y yo quiero que penséis en esa persona que amáis tantísimo o que deseáis encontrar. Si es un nuevo comienzo, imaginad un físico, una personalidad, que estáis como novios, que os casáis y esa persona aparecerá en vuestra vida. Es así como comenzamos a manifestar, desde arriba, desde la mente. Sagitario, ¿quién está pensando en ti? ¿Duerme contigo? ¿Sueña? Puede ser un espía, un amor secreto, alguien en la distancia, que te hayas enamorado desde hace muchos años, Sagitario. Estas iniciales son para vosotros la G. G, gracias amor por estar en mi vida y en mi casa. Es alguien que te quiere tener con él y conmigo y contigo con la C. Nuestro hogar juntos. Siempre te llevo a cuestas en mis sueños. Estás soñando demasiado contigo. La J, la I y la K. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, ancestros. Sagitario, puede ser vuestro propósito de vida, parte de ese número maestro que tanto veis, el 1111, el 22. Veamos cuál es para vosotros el 2, amigos. Acabo de nombrarlo porque sé que muchos veis el 222. Alta sacerdotisa, la luna, cáncer en el tarot. El 2 de copas es una boda, amigos, y hay alguien que está dispuesto a estar frente a ti en una iglesia, en una sala, donde vosotros dos elijáis vestidos de novios para casarse y hacer un contrato contigo. Cree en tus sueños porque los dos como pareja estáis soñando el uno con el otro. Es una persona que te admira y que te quiere, Sagitario, de corazón, con ese 2 de copas. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, amor. Recuerdo vuestros nicks, las historias, amigos. Quiero que consigáis vuestros sueños a lo largo de vuestra vida y se puede. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Gracias, amor, con la G y la C, te está diciendo alguien. Repetidamente, Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y próximos 3 meses, Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario? Veamos con qué comenzamos, con la luna, cáncer y los sueños, amigos, que os acabo de nombrar. Alguien al otro lado, puede ser de su habitación, que tú duermas con esta persona o lo hayas hecho alguna vez, está soñando contigo y el agua es como una alta sacerdotisa y quiero que comencéis a hacer rituales que van a ser beneficiosos para vosotros. Mirad vuestros calendarios en luna llena o que sea nueva, tanto para desechar partes de vuestra vida, algo que ya no queráis, o para emprender un nuevo comienzo. Vais a encender una vela blanca y vais a dirigiros al espíritu de la luna, a vuestros guías, arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, porque si estáis deseando estar en unión con esta persona, vuestros guías sí que os van a ayudar y que sepáis que está muy cerca de ti. Alguien sentimentalmente
seguramente que siempre te piensa y que en esos sueños hay mucho romanticismo. Los dos habéis soñado hasta con una boda estando viviendo en un hogar. Una persona muy romántica con la luna llena. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona especial con esta luna y la alta sacerdotisa? Sagitario, ¿qué le depara? Caballero de copas, vengo a por ti, amor. Tú eres mi amor secreto. Puede que sea una persona que os esté vigilando, espiando, esté en otro país, porque es un caballero que va avanzando con toda su cabeza llena de rosas y del amor que siente por ti. Soy elegante, me encanta vestir muy bien y sobre todo la primera vez que vayas a ver a esta persona, Sagitario, o si ya lo conoces, puede ser una mujer, quiere que tú te sientas bien, muy orgullosa de lo que representa en vuestra vida. Amor. El caballero de copas es Piscis, tiene una influencia de Acuario y estoy sobre estas lunas llenas nuevas y durante todas mis noches porque tiene poderes psíquicos. Tu persona se está comunicando contigo, te está diciendo intuitivamente a través de cada sueño que tú tienes, voy a estar contigo, vamos a ser ese matrimonio en el 2 de copas, quiero que recojas mi amor y te subas conmigo a mi vida, a mi caballo, a mi coche, que hagamos viajes, que me deslumbres, amor, con esos ojos tan brillantes que tienes tú como la luna llena. Hay una sensación que tengo en vuestra lectura, Sagitario, de una persona que es muy amorosa, tierna con vosotros y vais a recibir alguna llamada especial, un WhatsApp, vía comunicación a través de las redes sociales o después quedaréis en persona. Sagitario, no puede dejar de dormir con la luna y los sueños de la alta sacerdotisa y de pensar en ti. Quiero que mantengáis equilibrio en vuestra vida y seáis pacientes porque se acerca. Mirad qué está haciendo. Es más importante para él lo que tú representas, tu belleza espiritual, física, tus valores, que hasta su cabeza. Solo puede pensar en ti. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Sagitario? ¿Qué más está pensando, sintiendo esta persona que se acerca a través de tus sueños? Veamos, amigos, éxito hasta en lo laboral. Una carta que se asocia a los pentáculos. Muchos de los que estáis aquí estaréis trabajando en vuestra casa, haciendo algo a través de internet, tomando algún café. Quiero que os deis un pequeño respiro. Mirad estos ordenadores que están encendidos con tu caballero de copas, porque vas a recibir una comunicación y te lo estaba diciendo intuitivamente, yo lo siento, amigos, a través de algún WhatsApp, un móvil que tú tienes sobre tu mesa o en las mesitas de noche, cuando estás sentado viendo la televisión, estás esperando noticias de esta persona y si te estás dedicando a trabajar, Sagitario, vas a tener recompensas materiales porque otros, si lo haces tanto sea físicamente o no, o hagas teletrabajo, te están reconociendo. Amigos, una persona que también va a ser muy influyente en tu vida laboral o en tus pasiones. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? Cruce, estoy llegando hacia ti y tengo mucha impaciencia, amor. 2 de bastos, es Aries, amigos. Hay una persona que se viste de rojo y de rosa porque tengo mucho valor. Es alguien que puede distinguirse de otros o de otras de la nobleza en esta carta, que te está espiando a través de un globo terráqueo, que tengo impaciencia de cruzar por ti muchos canales, puede ser de otro país, extranjero, y que tengo que dedicarme mucho también al mundo laboral como tú, amor. Los dos hacéis un gran equipo cuando estáis juntos con esta carta de cruce y de éxito. Espera sus noticias y llegadas porque puede venir a través de un vehículo, como yo ya siento, a recogerte. Voy a colocar Aries. Estad tranquilos con esta carta y con su impaciencia, amigos, que él también o ella la tienen. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué más está sintiendo esta persona especial? Compromiso, hay una boda entre vosotros, una luna de miel, amigos, Sagitario. Esto es lo que deseo, amor, y lo que estoy viendo. Tengo que tomar algunas decisiones, dejar mis trabajos, puede que tenga más de una ocupación o haga muchísimos turnos, porque yo estoy sintiendo a través de esta carta, amigos, que puede ser alguien que trabaje hasta más de 12 horas, puede ser excesivo. Deja que tome mis asientos y que los cubra con alguien para llegar a esta luna de miel y a comprometerme contigo como ese número 2, amigos.
esta paciencia que tenéis que tener con estas cartas, y los bastos os dicen a través de la intuición que es un don psíquico que Dios nos dio, que creáis en él. Él o ella te están diciendo que los dos vais a estar sentados en una mesa, en un restaurante, en algún sitio muy especial, y que cara a cara, no será a través de internet, te diga que se quiera casar contigo, que quiera compartir una vida, un hogar, que juntos podréis hacer muchos viajes, pero sobre todo esta luna de miel que tanto ansío contigo, volver a quererte, a estrecharte, amor, a abrazarte, a besarte, porque también tengo mucho arrojo con los bastos y una intensidad sensual con la luna llena, y que yo me descubra ante ti. Hay mucha fertilidad para vosotros en todos los aspectos de vuestra vida, porque la alta sacerdotisa tiene granadas, amigos. Poned frutas en vuestra casa, en los centros, y hasta flores, porque os van a dar suerte. Vuestra persona llegará con Tauro, Virgo y Capricornio, y una declaración muy sentida de amor. Amigos, va a hacer real sus sueños y los tuyos. Ambos os sentís, y hasta siento, amigos, que si estáis en habitaciones diferentes, los dos estáis sincronizados, conectados, pensando lo mismo. Esta luna de miel hermosa para vosotros, y el compromiso con Tauro, Virgo y Capricornio. Enciende velas, amor, cocinemos algo fuera, en algunas hogueras, barbacoas. A esta persona le encanta el mundo, el dinero, disfrutar mucho, tomar decisiones. No le cuesta trabajo seguir avanzando y declarar su amor por ti. Y Sagitario, tú confía en esos rituales que vas a empezar a hacer. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber algo más. ¿Qué quiere decirnos esta persona, Sagitario? ¿Qué es lo que esta persona quiere confesarle a Sagitario desde su corazón? Tú quieres una boda, en ese palio nupcial que representa también un 4 de bastos, las llamas gemelas. Es un lugar donde las personas sí se casan y no tienen miedo a descubrir su amor ante Dios. Sagitario, esta carta que salta prácticamente fuera. Algunos os despedisteis de alguien con un 8 de copas, Piscis, y alguien está de regreso de nuevo. Ha estado durante la luna haciendo un enorme camino, ahora regresa a casa. Amor en espejo, y debía de ser así, amigos. Mirad vuestro 222 y vuestro 1111. Adiós. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Alguien con muchas inquietudes, pasiones, quería conocer el mundo, tener otras relaciones, puede que no en todos los casos, pero en el 8 de copas, mirad, está la luna muy creciente. Ha estado acompañado de un gran bastón, fuerza, de mucha intuición, y regresa de nuevo al hogar que no cree que esté perdido entre tú y él o ella. Piscis de nuevo con una gran influencia de la luna y del mar. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. Intenta escribirte esta persona y algunas veces hasta vuelve a eliminar el mensaje. No sabe si seguir o no, pero yo siento que sí va a seguir con este as de pentáculos. Vas a recibir un mensaje. Amor en espejo. Vuestro 1111 y el 22, que significa la boda. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Tú y yo, amor, somos el 2 de copas. ¿Qué es esta carta? Las almas gemelas, las llamas. Amigos, lo que os he dicho desde el comienzo. Vuestro Cáncer, esa luna radiante que comenzaba la lectura, os está diciendo que sois dignos de este amor, de la persona que va a llegar a vuestra vida, que va a ser muy sentimental, romántica, que si quiere hacer un contrato que sea firmado, porque yo quiero que tengas, amor, todas las garantías, y de que sepa el mundo que eres mi esposa, mi esposo, no solamente alguien con quien yo quiero compartir mi vida, o que sea solo mi novia o mi novio. Amigos, una persona con este número 2 que para vosotros es premonitorio. Cáncer en esta hermosa carta del 2 de copas. Y tú le has hecho despertar, Sagitario, a esta persona. Él todavía o ella eran demasiado racionales con la carta de éxito, materiales con esa carta del as de pentáculos, donde tocan el dinero, las posesiones, lo que tienen. Y tú me has hecho despertar, viendo tantos números, secuencias, viendo tu nombre, apellidos en tantos lugares, y por eso te lo digo a través de los sueños, amor. No nos rindamos ante lo que no vemos todavía, porque todo se está gestando, Sagitario, para ti desde los cielos, y luego se manifestará. Es así como ocurre. Y a través del tarot vamos a saber algo más, Sagitario. Vuestro 2 de copas. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor?
en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? ¿Qué más siente esta persona especial o qué quiere deciros, Sagitario? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Sagitario? Extenderé la baraja si nos salta alguna carta, amigos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Amigos, 9 de espadas, no puedo vivir sin ti, hay noches en las que no duermo y mi vida se siente como un trasiego, cansancio, amor, ya no puedo conducir esto sin ti. El 10 de bastos, que es Sagitario, vais a tener que confiar mucho en vuestra intuición y enviándole mucho amor y también sanación a vuestra persona en este 9 de espadas, que no estáis solos, donde todos los signos del zodiaco y el universo os acompañan a través de los cristales. Si sois almas, llamas gemelas, es alguien que ha trabajado tanto, que ha tenido muchas responsabilidades con los suyos, pudo haber casado, pudo estar con otras personas. Siento que hasta 2, 3 o más relaciones, que he tenido que poner tanto empeño por conseguir dinero, todo lo material, que hay noches en las que yo no duermo e trato de repararme a mí mismo con llaves inglesas y de separar mis pensamientos negativos. Tú estás al otro lado con esta persona en esas noches donde él o ella no duermen pensando en ti y están agobiados. Hay nuevos ciclos que se abren para vosotros con este 10 de bastos. No os sintáis tan pesados con esta carga y sí podéis dejar parte de vuestras obligaciones en el suelo, porque hay recompensas. Va a haber demasiado dinero para vosotros, Sagitario, y otra persona que está en vuestro espejo y al otro lado que os va a acompañar también en este rumbo de la vida, amigos, que a veces puede ser pesado. Los enamorados en la base de la baraja, la alta sacerdotisa, amigos, debe de ser así. Vais a estar con una persona que ya está muy enamorada de vosotros. Voy a colocar Géminis en este 9 de espadas y en el 8 de bastos a vosotros. 10 de bastos, Sagitario, como vosotros y yo, que mi sol está en Sagitario. Mirad, amigos, qué sucede con las cartas. Luna llena, alta sacerdotisa, arcano mayor número 2, al comienzo de la lectura. Aquí lo tenemos, amigos. Os he dicho, esperad tranquilos, no tengáis impaciencia como ese 2 de bastos por llegar ya, porque ya se está gestando en unos lagos que vais a visitar tú y esta persona. Puede ser un lugar que tenga ríos, muchas cascadas, que os guste mucho, y este caballero avanza hacia ti y lo está haciendo en estos sueños. Creed en ella con el número 2 y Cáncer. Amigos, vais a tener prosperidad, mucha economía, rendimientos, nuevos negocios con el as de pentáculos. Hay unos sueños muy intuitivos, premonitorios para vosotros, no solamente por el número 2 que ha salido en esta lectura, porque vosotros estáis sintiéndolo cada noche, os llegan sentimientos, algunas palabras de esta persona, como que te echo de menos, veis vuestro 11-11, 2-2, alguna canción que de repente suena y que es la preferida de vuestra persona. Es lo que os dice esta alta sacerdotisa, que esperéis centradas y observando todo lo que sucede, porque algo está a punto de suceder y que germinó hace tiempo entre vosotros dos con la carta de los enamorados. Amigos, vais a abrir la puerta con mucho amor a una persona muy especial que va a estar con vosotros el resto de vuestra vida con la carta de los amantes. Vuestros sueños son completos y muy reales. Están en la cuarta dimensión. Amor. Número 6, arcano mayor del tarot, con los enamorados, Géminis y el arcángel San Rafael. Hay una foto que vosotros tenéis de él o de ella. En vuestro móvil hay un tono particular. Mirad cómo tiene un sonajero este bebé. Va a sonar para vosotros y os va a asombrar lo que os va a decir esta persona. Va a ser muy frontal. No os va a decir que se quiere casar contigo y que te va a dar un anillo en ese momento, porque quiere hacerlo en persona. Pero mirad lo que está haciendo. Quiero volver a sonreír. Tú me haces feliz, amor. Puedes ponerte unas gafas, que nos vayamos a un lugar donde haya agua, nos vayamos, disfrutemos de unas vacaciones y yo quiero que te subas a mi vida, a mi coche, que estés junto a mí. ¿Qué decisiones vais a tomar, Sagitario? Porque todos los números 6 cabalísticamente significan que hay un sacrificio. No existen otras
las personas en esta lectura o en lo que yo estoy percibiendo, amigos, sino es el sacrificio de que no estéis negando vuestros sueños, de que dejéis algunas creencias, patrones que os hayan podido inculcar que no podéis estar abrazándoos, amándoos y hasta casándoos, porque habrá una boda y de hecho ya la ha habido en vuestros sueños y se va a manifestar en lo material. ¿Te has visto con un vestido de novia o de novio? ¿Has soñado con algunos alimentos o pueden ser banquetes familiares que estén en tu círculo? Porque vas a tener esta unión que es divina y vuestro arcángel San Rafael bendice esta unión desde los cielos. Si Dios es la fuente divina y cree en nosotros, amigos, eso es lo que os dice esta carta, que creáis en lo que hasta no veis y que como almas firmasteis, almas y llamas gemelas, con la carta de los enamorados y la alta sacerdotisa. Amigos, quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona tan especial y voy a colocar Géminis, la alta sacerdotisa de nuevo a Cáncer y qué deseáis con él o con ella, porque sí hemos de sacrificar algo siempre con los amantes y es como yo os he dicho, vamos a creer en nosotros, en nuestros pensamientos más positivos, en la persona a la que amamos, almas, llamas gemelas, a entregarnos, a ser lo que somos y a no tener ninguna duda sobre ello, y a comer de nuestra imaginación, del árbol de la vida que Dios plantó en este mundo para nosotros. Amigos, desde vuestra mente se están cumpliendo los sueños. Creed en las cartas y en lo que os dicen. En vuestra luna de miel, no os amparéis en las noches que a lo mejor no dormís, en pensamientos que nos llevan a otro lugar que no sea pensar que no es posible vuestra unión. Dejad cargas, que esta persona también os ayude en este viaje de la vida con vuestro 10 de bastos y los enamorados, porque amor, tú y yo, cuando nos proponemos ser una pareja y lo somos y nos queremos, nos ayudamos en todos los aspectos y yo me siento sobre tus hombros y me apoyo en los sofás y pienso, qué bien lo estamos haciendo, qué gran pareja somos, amor. Gracias a todos, Sagitario, nos veremos en las siguientes lecturas. Decidme en qué os sentís identificado y quiénes queréis este compromiso, esta luna de miel. Seguid vuestro número 1111 porque ya vuestros guías os dicen que si vais a estar en unión. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Besos, abrazos, bendiciones para todos y feliz semana, que la disfrutéis, Sagitario.